El tópico del día de hoy que se ha previsto para esta sesión es el que estamos mostrando. Vamos a hacer un pequeño, vamos a recordar un poco algunos conceptos referente a los metrados y de ahí irnos directo a ver los metrados de la especialidad de instalaciones eléctricas. Para ello he traído un pequeño ejercicio, un planito que vamos a ir analizándolo, conversando y ir resolviendo las consultas que ustedes tengan pues a bien preguntar. Vamos definiendo o vamos recordando qué son los metrados en edificación. Hay que entender que de acuerdo a las características de la obra, la forma o los tipos de metrados que vamos a utilizar van a ir variando. Nosotros vamos a hablar de los metrados de las edificaciones. Y para ello tenemos nosotros a partir del 2010, tenemos un reglamento de metrados para las obras de edificaciones y habilitaciones urbanas. O sea, este reglamento tiene dos partes, ¿no? Nos habla de los metrados de edificaciones y al mismo tiempo de los proyectos o las obras que tengan relación con las habilitaciones urbanas. Podrían ser pues los proyectos de agua o el mismo alcantarillado. Son dos cosas bien marcadas. Al mismo tiempo, ya que estamos hablando de esto, diferenciar que también podríamos tener metrados de obras de carreteras, ¿no? O metrados de obras de saneamiento para el ámbito rural. Y esto es diferente metrar dependiendo del tipo de obra, y la verdad es que sí. La verdad es que sí hay pequeñas diferencias que pueden provocar cambios significativos en los costos. Al final vamos a poder determinar el costo de la obra y si no tenemos bien claro el procedimiento o los procesos que existen para metrar, puede originar pues cambios o impactos fuertes en el tema de costos. El reglamento de metrados nos menciona qué es el metrado, y el metrado es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. En otras palabras, es la cantidad de tarea que se va a ejecutar y esta tiene que ser medida, ¿no? Tiene que ser medida en alguna unidad, ¿no? En alguna unidad. Hay que entender que cuando nosotros hablamos de partida, estamos hablando de tareas, estamos hablando de actividades que se van a desarrollar en una obra, ¿ya? Estamos hablando de la meta física que hay que realizar o el alcance. El mismo reglamento de metrados nos menciona en términos generales qué es una partida, y nos dice que una partida es una actividad que constituye un proyecto, ¿no? O son las actividades que constituyen el proyecto. Las mismas deben tener características o deben contar con cierta información. Por ejemplo, una descripción, una unidad de medida, ¿no? Una unidad en la que yo pueda cuantificarla, ¿no? Por ejemplo, trazo y replanteo, lo medimos por metro cuadrado, el concreto armado por metro cúbico. El mismo reglamento nos da 4 tipos de partidas. Nos da 4 tipos de partidas el reglamento, ¿ya? Y nos menciona que tenemos partidas de primer orden, de segundo, tercero y cuarto orden, ¿no? Las partidas de primer orden las podemos ir ordenando, le podemos dar una jerarquía, ir agrupando las actividades. Y tenemos las partidas de primer orden que las llamamos títulos, ¿no? Son los títulos que van a ir conteniendo a las actividades. Posteriormente tenemos las partidas de segundo orden, que también las agrupamos como partidas genéricas, y normalmente estas son los subtítulos, ¿no? Ya tenemos un segundo orden para contener a las actividades. Y finalmente las partidas de tercer orden, que son pues las actividades, que son las tareas a realizar, o también se le conoce como partidas básicas. Hay un caso especial en que existe la partida de cuarto orden. En otras palabras, la partida básica, la tarea a ejecutar, pasa a ser la partida de cuarto orden, y la partida de tercer orden se convierte en un subtítulo, ¿ya? Se convierte en un subtítulo. Ahí estamos visualizando
algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la partida de primer orden como el título pisos y pavimentos. Tenemos pues la partida de segundo orden como los zetas. De ahí tenemos un subgrupo, que tenemos la partida de tercer orden, que es un subtítulo veneciana, y finalmente ya tenemos las actividades, ¿no? De color claro de 20 por 20, o sea, la piso veneciano, de color oscuro, de color claro, y tenemos una serie de diferentes actividades que por sus características las especificamos de esa forma. Las unidades de medida son una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. En realidad podemos tener cualquier unidad de medida o podemos medir la actividad como mejor nos parezca, pero hay que tener en claro, ya el Estado ha estandarizado, entre otras cosas, la forma como yo voy a medir la actividad, no porque no pueda medirla de una manera distinta, sino porque ha querido estandarizar para poder de repente procesar más rápido la información. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que si el reglamento nos está mencionando cómo yo voy a medir la actividad, yo tengo que realizarlo de la forma como lo menciona, ¿ya? De la forma como lo menciona. ¿Qué metodologías hay en el tema de metrados? ¿Qué metodologías podemos tener? Lo primero que podríamos considerar es las características del profesional que va a realizar el metrado. Por ejemplo, este profesional tiene que tener o mostrar una información clara, sencilla, entendible de la cuantificación o de la forma como está cuantificando, porque hay que tener presente que esa cuantificación se va a utilizar más adelante durante la ejecución de la obra o de repente durante la revisión. Entonces, mientras más claro, más sencillo sea su forma de procesar la cuantificación, esta va a tener un mejor desarrollo. Va a tener que aparecer directamente la operación que ha utilizado para la cuantificación, las expresiones, las fórmulas, y si se ha apoyado en alguna herramienta informática, también debería estar mencionado en el libro, o en este caso, en la plantilla de metrados, ¿no? En la plantilla de metrados. El profesional en realidad se va a apoyar de todas las herramientas que él tenga a la mano. Va a utilizar formatos de Excel, se va a apoyar en esquemas, va a establecer un orden al metrar, siguiendo el reglamento, Va a aplicar normas vigentes, va a poder usar técnicas como el coloreo, para no confundirse en realidad, no que se presente de esa manera, pero lo que buscamos es que la información sea la más exacta posible. Va a tener que tener un conocimiento en lo que es lectura de planos, porque si no, no va a poder, pues, entender la información que el proyectista ha plasmado, ¿no? Y va a tener criterios técnicos sobre este proceso, ¿ya? Sobre este proceso. Así que, ya, pensé que estaban comentando. Continuamos. ¿Qué tipos de metrados tenemos? Tenemos metrados por conteo, donde directamente contamos la cantidad de unidades que se presentan en un plano. Metrados por acotamiento, ya que si tenemos algunos elementos que están acotados, podemos utilizar esa información para poder calcular o cuantificar la actividad. Por la cantidad de gráficos, utilizando algunos instrumentos o mediante el software, ¿no? Muy utilizado herramientas como AutoCAD, últimamente como Revit, ¿no? Con sus tablas de cuantificación, o otros programas que hay en el mercado que permiten de manera rápida obtener el desagregado de la información de la cuantificación. Podemos utilizar fórmulas o empleando coeficientes, ¿no? Todos esos tipos de metrados
podemos verlo a continuación, ¿no? Metrado por conteo, si estoy directamente contando en un plano los elementos, si estoy utilizando el método del acotamiento, directamente la sección, por gráficos o por instrumentos, podríamos utilizar a veces herramientas como el software Civil 3D para cuantificar el movimiento de tierras, no porque no se pueda calcular de manera manual, pero sí para facilitar la información. Tenemos el uso de coeficientes también a la hora que vamos a metrar para utilizar, por ejemplo, calcular el esponjamiento, calcular el grado de compactación de los materiales, lo podemos aplicar utilizando esta metodología. Toda esta información lo vamos a llevar a tablas que finalmente vamos a poder colocar, vamos a tener que colocar la información lo más sencilla posible, lo más práctico posible y detallando de dónde viene la información. Inclusive a veces nos van a exigir colocar gráficos de cómo he obtenido esta cuantificación. Ahí son algunas tablas, esas tablas están en Excel también. Lo que vamos a tener presente es una pregunta recurrente. Sabemos que las actividades tienen desperdicio. Sabemos que las actividades, por ejemplo, el tarrajeo, por ejemplo, la elaboración de concreto, por el mismo tendido de tubería para las instalaciones eléctricas, presenta cierta cantidad de desperdicio. La pregunta es, ¿consideramos ese desperdicio dentro del metrado? Y la respuesta es que no. El metrado es la cuantificación exacta de lo que se está, de la actividad que se está midiendo, ¿no? Mientras que el desperdicio debe considerarse en el aporte de la cantidad de material, de la cantidad de recursos, ¿no? En otras palabras, el desperdicio se va a colocar a la hora que calculemos el costo de esa actividad, ¿no? El costo de esa actividad. Capelco ya nos ha dado ciertas aproximaciones, nos dice que los desperdicios de los recursos en las actividades de construcción varían desde el 1 hasta el 10% y nos da ciertas cantidades que tú puedes utilizar, puedes variar, ¿no? Hay que entender que si tú tienes mayor desperdicio en las actividades, tu partida cuesta más, ¿no? Eso podría ser muy bueno, pero si se vuelve muy excesivo, puedes dejar de ser competitivo. ¿Ya? Puedes dejar de ser competitivo. Nosotros vamos a hablar o estamos hablando de los metrados en los proyectos de edificaciones. Por eso vamos a usar el reglamento de metrados de edificación. Entonces, vamos a mencionar que una edificación es una obra permanente cuyo destino es albergar actividades humanas, ¿no? Entre ellos son los hospitales, los estadios, los colegios, las universidades, ¿no? Las viviendas. Entonces, cuando estemos frente a este tipo de obras, yo voy a realizar el metrado con el reglamento de metrados, ¿no? Con el reglamento de metrados. Este tipo de obras van a contener dentro de ello sistemas estructurales. Y hay diferencias entre metrar una edificación con un sistema de pórticos y metrar una edificación con un sistema, por ejemplo, de albañilería. Sí hay diferencias, Una diferencia muy rápida de visualizar son los recubrimientos de los elementos de confinamiento o las columnas, ¿no? Mientras que en el sistema de pórticos resistentes, los recubrimientos están en como mínimo 4 centímetros, en los elementos de albañilería están en 2.5, 3, ¿no? Entonces hay una cierta diferencia. Pero nosotros el día de hoy hemos venido a hablar
de todas las actividades que se van a realizar a la hora que hagamos una edificación, nosotros vamos a hablar exclusivamente de las actividades de la disciplina de instalaciones eléctricas, ¿ya? De instalaciones eléctricas. Entendiendo que el reglamento, y voy a abrir acá el reglamento, voy a ponerle escape rápido, ¿no? Voy a abrir el reglamento nos menciona ya algunas disciplinas, o nos menciona las disciplinas que él ha previsto que pueden darse durante la ejecución de las obras. Y miren acá, el reglamento ha previsto que en las obras de edificación, y nos está dando un orden, se van a dar primero, emulando un poco al proceso constructivo, las obras provisionales, posteriormente las obras de estructuras o la de la disciplina de estructuras, la disciplina de arquitectura, la disciplina de instalaciones sanitarias, como quinta la disciplina de instalaciones eléctricas y mecánicas, posterior las instalaciones de comunicaciones y finalmente las instalaciones de gas. Y los ha ido agrupando esas actividades, ¿no? Y les ha dado un orden de jerarquía, teniendo 7 como base, teniendo 7 disciplinas como base. Nosotros podríamos ordenar nuestros metrados de la misma forma como el reglamento lo menciona, ¿ya? De la misma forma como el reglamento lo menciona. Pero nos limita, pues solamente podemos realizarlo con 4 disciplinas. ¿Por qué? Porque a la hora que elaboramos nosotros los presupuestos, la cuantificación del metrado va a repercutir en el costo, nos limita el sistema de reajustes. El sistema de reajustes nos dice que no podemos elaborar solamente 4 fórmulas polinómicas por proyecto. Esto nos obliga a que de las 7 disciplinas las tengamos que agrupar solo en 4, ya que podría presentar yo una fórmula por cada subpresupuesto, que en este caso se desencadena como una disciplina. ¿Ah? Entonces nosotros de manera práctica reagrupamos estas 7 disciplinas en 4 y normalmente las disciplinas que utilizamos son la de estructura, la de arquitectura, la de sanitarias, instalaciones sanitarias y la de instalaciones eléctricas. No porque las otras se dejan de aparecer o ya no se utilizan, simplemente que las reagrupamos dentro de estas 4 disciplinas de manera principal, ¿no? Si es el caso, ¿no? Si es el caso. Entonces nosotros vamos a hablar de la disciplina de instalaciones eléctricas, ya que vamos a hablar de los metrados de instalaciones eléctricas. Pero vamos recordando a qué se refieren o qué quiere decir con las instalaciones eléctricas en obras de edificación. ¿Ya? ¿Cuál sería el concepto? Entendiendo pues que normalmente en nuestra vida cotidiana ocupamos diversos aparatos eléctricos, ¿no? En las viviendas, ¿no? Utilizamos un televisor, utilizamos una plancha, etcétera, ¿no? Lo único que tenemos claro es que podríamos deducir que por ahí pasa corriente eléctrica y eso hace funcionar el aparato eléctrico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que definir qué es una instalación eléctrica en una edificación. Y podríamos mencionar que la instalación eléctrica es el conjunto de elementos necesarios que permiten transportar y distribuir la energía eléctrica desde el punto de suministro en la parte exterior de la vivienda hasta los aparatos receptores, ¿no? Hasta los aparatos receptores, ¿no? Podríamos mencionar que ese conjunto está integrado por canalizaciones, ¿no? O conductores, accesorios y dispositivos que permiten el suministro de energía eléctrica, ¿ya? Permiten el suministro de energía eléctrica. O podemos irnos un poco más a la reglamentación y nos vamos a ir al Código Nacional Eléctrico en su sección 010. Nos dice que las instalaciones eléctricas o las instalaciones de alambrado y accesorios en un terreno o un predio
desde el punto o puntos donde el concesionario suministra la energía eléctrica, puede ser utilizada por algún equipo. También incluye la conexión del alambrado a los mencionados equipos, así como la modificación, la ampliación y la reparación del alambrado. A todo ese conjunto de consideraciones le llamamos instalación eléctrica, ¿no? Y ya van apareciendo algunos conceptos, ¿no? Lo que es el conductor, lo que es el conductor o alambrado, ¿no? Lo que es un equipo, o lo que son los equipos eléctricos, o lo que son los accesorios, ¿ya? Los accesorios. Dentro de la normativa técnica general, podríamos mencionar que tenemos en la A020 y cómo ha definido a las edificaciones, ¿no? Como dos grupos principales: edificaciones para grupos familiares, edificaciones para grupos de individuos. ¿Qué podemos rescatar de esta norma A020 para el tema del metrado? O sea, ¿qué es lo que nos podría aportar o qué es lo que encontramos en esta norma? Lo primero que encontramos es que en su artículo 22 nos menciona que todas las viviendas deben contar con instalaciones eléctricas y esta instalación, esta vivienda debe tener una tensión de 220 voltios, ¿ya? De 220 voltios, y ya van apareciendo algunos conceptos importantes, ¿no? Algunos conceptos importantes. Ahí tenemos una norma específica dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, la EM 010, instalaciones eléctricas en interiores de las edificaciones, y nos menciona pues prácticamente todos los conceptos necesarios para el diseño, ¿no? El diseño eléctrico en interiores, ¿no? Prácticamente nos da todos los requisitos para la iluminación de los ambientes dentro de las edificaciones, ¿no? Nos va dando algunos conceptos, nos va dando algunas expresiones para yo poder encontrar, ¿no? Por ejemplo, dentro de las viviendas nos dice la cantidad de lux que son necesarias por ambiente como mínimo, ¿no? En un dormitorio 50 lux, en un baño 100 lux, y esto permite al diseñador pues calcular la cantidad de luminarias por ambiente, ¿ya? Luminaria por ambiente. Bien, finalmente ya estamos llegando a la parte pues que de nuestro tópico, que es la parte de metrado. Como les dije, estamos haciendo un pequeño recuento para poder tener claro qué es lo que se va a realizar a la hora que metramos la disciplina de eléctricas. Y entendemos que vamos a metrar toda la instalación eléctrica, ¿no? ¿Y qué es la instalación eléctrica? Prácticamente es el conjunto de circuitos que están presentes en una edificación desde el punto de entrega de energía hasta el aparato sanitario. ¿Cuáles son esos circuitos? Tenemos circuitos, por ejemplo, de alumbrado, ¿no? Tenemos circuitos de toma-corrientes, tenemos circuitos especiales, por ejemplo, el circuito de la bomba para agua, o de repente tenemos un circuito para, tenemos un jacuzzi. Entonces, todos esos conjuntos de circuitos son los que vamos a ir metrando y se van a ir realizando de acuerdo a lo que el proyectista haya previsto, ¿no? Ahí estamos viendo un esquema de manera general. La acometida es prácticamente el cable que va desde el punto de entrega de energía hasta el contador eléctrico o medidor de energía, como lo conocemos. El cable que va desde el medidor de energía hasta nuestro tablero general se llama alimentador. Y del tablero general ya se desprenden cada uno de los circuitos
derivados, ¿no? Cada uno de los circuitos derivados. Al mismo tiempo, este esquema ya nos está mostrando algunos sistemas o dispositivos de protección. Por ejemplo, nos está mostrando el sistema que protege prácticamente a toda la instalación eléctrica, que es el pozo a tierra, ¿no? El pozo a tierra. Ya el elemento que protege a las personas de repente ante una descarga serían pues las llaves diferenciales que están dentro del tablero, ¿no? Dentro del tablero. Entonces la cometida, la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución y la caja de conexión, ¿no? Alimentador, prácticamente desde el contador hasta el tablero general. Hasta el tablero general. Y ahí estamos viendo en la imagen el punto de entrega de la energía eléctrica y hacia el contador, ¿no? Esto tiene sus propias condiciones, Con respecto a las instalaciones eléctricas, tenemos nuestro Código Nacional de Electricidad, que se divide prácticamente en dos partes, utilización y suministro, que es prácticamente un código de seguridad que lo que busca es pues evitar accidentes. Para poder yo empezar el metrado de la actividad, yo necesito conocer que en el plano se van a plasmar los distintos aparatos sanitarios, se van a plasmar los distintos circuitos a partir de una simbología, ¿no? Y nuestra simbología obedece prácticamente a una norma de G, símbolos gráficos en electricidad, que es la parte que contiene los símbolos para el uso de diagramas y planos electrotécnicos, ¿no? Ahí nos menciona pues cómo se representan de repente las salidas para lámparas incandescentes o las salidas para lámparas incandescentes que están colgados o adosados en las paredes, ¿no? O las salidas para lámparas incandescentes, ¿no? Empotradas en el techo, ¿no? Cuando estamos hablando de fluorescentes, salidas para fluorescentes, salidas para artefactos fluorescentes en hilera, ¿no? Entonces todos estos símbolos obedecen a esa normativa y deben estar plasmados en la leyenda de nuestros planos. ¿Ya? Tenemos salidas para centro de luz, salidas para centro de alumbrado tipo dicoico o empotrado, o bracket, que son los adosados en las paredes. Asimismo, tenemos cómo se representan los interruptores, ¿no? Los interruptores monofásicos o interruptores, en este caso, interruptores bipolares, ¿no? Bueno, no están ahí, pero los representamos de esa forma, ¿no? Ahí tenemos centros de luz, toma corrientes, tablero general, medidores de energía, interruptores. Y ahí estamos viendo prácticamente una imagen que nos ayuda a entender un poco de cómo se representa y cómo lo podemos visualizar en la realidad. Hay que entender que estos elementos van a tener ciertas alturas de instalación que yo debo ir considerando a la hora de metrar. También podemos ver que los circuitos van a tener su forma de representar, ¿no? Por ejemplo, los tubos o la tubería de instalaciones eléctricas se representa por arcos, ¿no? Por arcos con línea llena o con línea punteada, ¿no? También esos arcos van a tener algunas líneas que los cruzan, que va a representar la cantidad de cables que está pasando por ese conductor, ¿no? Por ese conductor. Bien, vamos a ir directamente a ver un ejercicio para poder ahondar un poco en lo que hemos visto. Yo he traído, bueno, descargué un expediente, ahí lo estoy compartiendo, pero vamos a abrir el plano de instalaciones eléctricas y nos vamos a apoyar en ese plano para ir realizando el metrado con respecto a todo lo que hemos ido conversando, ¿ya? A todo lo que hemos ido conversando. Vamos a ver si hay consultas por ahí mientras está cargando.
¿Por qué no? Ya está. Yo descargué un salón de usos múltiples. Tiene ciertas cosas y vamos a ir viendo. Que todo por acá están los planetas. ¿Ya? Es un salón de 2 niveles, muy complejo, que nos va a ayudar a realizar nuestro metrado. Entre ellos vemos algunos circuitos y son los que vamos a medir. En un plano eléctrico tú puedes ir directamente al diagrama unifilar y puedes ver la cantidad de circuitos que tiene tu proyecto, ¿no? Desde el contador eléctrico hasta el tablero y del tablero a cada uno de los circuitos. Prácticamente todos esos circuitos son los que vamos a cuantificar, cada uno con sus elementos, ¿no? Y nos vamos a apoyar en la leyenda del plano para ir deduciendo o entendiendo qué ha querido colocar el proyectista y que yo debo medir. El orden que voy a utilizar es el orden que me dice el reglamento y me voy a ir hasta las obras de edificación OE4, que es la parte pues de la materia que estamos viendo el día de hoy. Más o menos está por acá. Acá está, no quería pasar. Instalaciones eléctricas, en sanitarias. Si no es el OE4, debería ser el OE5. Y ya está, acá estamos. Instalaciones eléctricas y mecánicas. Para ello nos vamos a apoyar en una pequeña plantilla. Bueno, acá tengo una plantilla, así que vamos a ir revisándola y vamos a ir generando, si se puede, el metrado. ¿Ah? Si se puede, el metrado de las cosas que podamos ir. Bien, ya está. La plantilla como cualquiera. Voy a quitarle el color. Y ya está. Para ello necesito las láminas, entendiendo pues que en las láminas voy a ver los circuitos, por ejemplo el circuito de luz, el circuito de toma corrientes, ¿no? Ver algunos detalles de algunos esquemas que me van a decir dar ciertas alturas, como estamos viendo acá, la instalación de los tomacorrientes, la instalación del tablero general, ¿no? Y algunos nuestros diagramas que contienen la cantidad de circuitos que van a estar en nuestro proyecto. ¿Ya? Van a estar en nuestro proyecto. También tenemos ya algunas, de acuerdo al Código Nacional Eléctrico, algunas alturas seguras de instalación, ¿no? Como la altura de los tomacorrientes entre 30 y 40 centímetros, altura de interruptores, casi a 1 metro, bueno, acá dice 1,20 m, está 1,40 m, la altura del tablero a 1,80 m. Entonces, toda esa información vamos a utilizarla para yo poder realizar mi cuantificación de las actividades, ¿no? De las actividades. Una pregunta recurrente es si la tubería se coloca como un arco en los planos de AutoCAD. ¿Yo tengo que medir el arco o tengo que medir la línea directa entre las dos salidas para poder encontrar el metrado, ¿no? El metrado, ¿no? Entendiendo que el arco en AutoCAD, a un profesional le colocará una medida, otro puede moverlo, entonces es una medida muy variable. Entonces, ¿qué realmente es lo que debo colocar? Una buena práctica es simplemente medir la distancia directa entre las salidas y considerando las alturas que son necesarias para colocar el elemento, ¿ya? Colocar el elemento. Bien, ya está. Hasta ahí tenemos nuestra parte, el recuento, así que vamos a ir directamente a trabajar. ¿Ya? Vamos a ir directamente, me voy a apoyar en esta plantilla y vamos a empezar. El reglamento prácticamente es una emulación al proceso constructivo
al proceso constructivo, en este caso de la edificación. Entonces el reglamento en la OE 5 inicia mencionando cuáles son los circuitos, cuáles son las actividades que compone o va a componer esta parte del metrado. Y nos dice que el metrado va a corresponder a las salidas de alumbrado, toma corriente, ¿no? Salidas, canalizaciones, conductores, ¿no? Van a haber alimentadores, ¿no? Para el caso de circuitos de señalización débiles, tendremos también salidas, canalizaciones, conductores y sistemas. Pero inicia hablándonos de la conexión a la red externa del medidor. Esa es nuestra primera partida. La conexión a la red externa del medidor será pues nuestra partida. Vamos a ponerle acá. Y vamos a poner que este será el OE5. Si así lo he decidido, ¿no? Si así lo he decidido, acá será el OE5. Y esto será pues el OE5.1, ¿no? El OE5.1. Y tenemos ahí la conexión externa al medidor. Habría que mirar cuál es la unidad de medida, qué nos dice el reglamento. Y el reglamento nos dice que es una unidad global, ¿no? Prácticamente nos está hablando de esta conexión, ¿no? De esta conexión. Todo el trabajo necesario para conectarlo. Pero acá una vivienda está relativamente cerca, pues, ¿no? Pero imagínate un hospital que necesita, pues, ya no corriente de baja tensión, sino media. Normalmente la media tensión está instalada en algún punto de la zona de influencia, no necesariamente cerca al establecimiento. Entonces ahí la conexión se vuelve mucho más larga, ¿no? Pero ¿cómo lo metramos? El reglamento nos dice que debo metrarlo como global. Y si es global, ¿qué le pongo? Solamente la unidad. Y tú dirás, ingeniero, pero ¿y ahí acabó el metrado de esta parte? Sí, eso es lo que nos dice el reglamento, ¿no? Eso es lo que nos dice el reglamento. El costo ya que es necesario para cuantificar la cantidad de recursos, ya el profesional de presupuesto, él lo va a calcular, ¿ya? Él lo va a calcular ese costo, ¿ya? Él va a calcular ese costo. Entonces ahí tenemos nuestra primera actividad, metrados. ¿Qué más nos dice el reglamento? Después nos dice que la siguiente actividad son las salidas para alumbrado, toma corriente, fuerza y señales débiles. Ya estás viendo que esto será una partida de segundo orden, ¿no? En otras palabras, esto es un título. Acá está, ¿no? Y le vamos a llamar el OE.2, OE5.2. Ahí está, partida del segundo orden. ¿Con quién empiezo? Y nos menciona, pues, que vamos a empezar con las salidas, ¿no? El OE 5.2, las salidas. Y nos dice que estas salidas se van a medir en unidad. ¿Y cuáles son estas salidas? ¿No? Son los artefactos de alumbrado o equipos de utilización, así como también los dispositivos de control, como interruptores o señales débiles. Primero nos dice que son los alumbrados y después nos dice que van los interruptores. ¿Ya? Los interruptores. ¿Cómo se va a medir esta partida? Ya nos da una lista, ¿no? Nos da la lista. Alumbrados, mira, acá ya nos modifica alumbrados, tomacorrientes, interruptores, pulsadores, intercomunicadores, data, caja de derivación, cajas de paso. Yo tengo que ver si mi proyecto tiene o se ha incluido todas estas actividades y este sería el orden, ¿ya? Este sería el orden. Entonces vamos a empezar con las salidas para alumbrado. Entonces voy a poner acá salidas para alumbrado. Estoy en mi proyecto.
¿no? Y tengo el circuito 1, el circuito en el primer piso, este es el tablero general del primer piso, tengo el alumbrado del primer nivel, ¿no? A ver, vamos deduciendo un poco esto para entenderlo. Lo que nos dice que el cable del alimentador, ¿no? Que es la acometida, tiene una instalación monofásica, ¿no? O sea, tiene una fase más un neutro con un voltaje de 220. Eso va directamente desde la conexión hasta el contador, ¿no? Prácticamente es esto. Ahí. Ya está. Ahí está mi acometido. De ahí me dice que del contador eléctrico se va a ir al tablero general 1, que está en el primer nivel, ¿no? Con una conexión monofásica, ¿no? Con dos cables, en este caso, dos cables de 10 milímetros cuadrados, 10 milímetros cuadrados, más un cable de 6 milímetros cuadrados, ¿no? Este cable es NH-80, ¿no? Y va a estar dentro de una tubería de 25 milímetros de PVC. Va a estar dentro de una tubería de 25 milímetros de PVC. Entonces, cable NH80. Esta clasificación del NH80 prácticamente es el grado o las características que tiene el aislamiento, ¿no? También como el THW, ¿no? Que es tiene una característica en particular. No sé si lo he colocado por ahí, pero es el tipo de aislamiento, ¿no? El tipo de aislamiento que va a tener el conductor en todo caso. ¿Ah? El conductor. Y cuando lleguemos ahí lo vamos a ir revisando. Y acá tiene un disyuntor de dos polos de 80 a 110 amperios. Acá, bueno, acá debería ir solo un número nada más, pero le han colocado ahí un parámetro, ¿no? Un parámetro. De ahí se está colocando una llave diferencial, ¿no? Para protección de las personas, ¿no? Esta llave diferencial en la parte, en la cabecera de todos los circuitos, ¿no? En la cabecera de todos los circuitos. De repente acá el disyuntor termomagnético es de 80 y esta sería la característica de la llave diferencial, 110 amperios. Bueno, no especifica ahí. Y acá ya tengo todos los circuitos, ¿no? El circuito 1, que es de alumbrado, son dos cables de 4 milímetros, ¿no? Más uno de 4 milímetros cuadrados, que será la tierra, aunque el alumbrado no suele llevar. Y dice que es cable NH80 y todo está dentro de una tubería de 20 milímetros de PVC. El disyuntor, ¿no? Es de 20 amperios, ¿no? El disyuntor es de 20 amperios, de dos polos, ¿no? Dos polos de 20 amperios. Bien, con esa información vamos a buscar en el primer piso, pondremos acá pues salida para alumbrado, pondremos acá primer nivel, tratando de ordenar, y buscaremos ahí los tipos de alumbrado. A ver, vamos viendo qué nos dice nuestra leyenda, ¿no? A ver, vamos identificando acá. Por ejemplo, acá el alumbrado, acá arriba está. Acá tengo una luminaria. Ya esta luminaria es un bracket, está adosado a la pared. Acá tenemos otro tipo de luminaria, el E. Miren, acá tengo A. Acá tengo un B. Esta luminaria, imagino que es un dicroico. Como yo no puedo asumir qué está representando, vamos a ir mirando a la leyenda. Pues. Vamos a ir mirando a la leyenda, los detalles, qué tipo de luminarias son. Por ejemplo, mira acá tengo los spotlight o bracket y me está diciendo que esto es su simbología. La luminaria LED adosada es esta y hay luminaria con fluorescentes, ¿no? La que está en esta caja. Entonces tengo tres tipos de luminaria para nuestro proyecto. El spotlight, el adosado
y el de fluorescente, ¿no? Uno es LED de 18 watts, el otro es adosado de 40 watts y el LED en el bracket es también de 40 watts. Entonces vamos poniendo acá, vamos a llamarlo acá, si es adosado, quiere decir que está dentro de la pared, normalmente que es un dicroico, ¿no? Dicroicos. Incluso debería estar ahí las características de ese dicroico. Por acá vamos a poner bracket y finalmente el fluorescente, ¿no? Fluorescente. Ya está, vamos a contar entonces, vamos a contar. Acá tenemos, bueno, si pudiéramos hacerlo así, solamente tenemos tres, ¿no? Tres dicroicos en este piso. ¿Cuántos brackets deberíamos tener? No lo cogen, ¿no? Entonces deberíamos contar directamente. Tendríamos 1, 2, 3. Y acá tenemos 4, 5, 6, 7, 7, 8. Vamos a poner que acá los brackets son cantidad, son 8. Y directamente se va a colocar, ¿no? Directamente en fluorescentes, a ver, 2, 4, 1. Vamos a cambiarle de color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fluorescentes. Ya está. Y nos falta los demás, que en este caso serían estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Serían 11. Pero esos no son dicroicos, ¿o sí? Según nuestra leyenda, esas son adosadas, ¿no? Los dicroicos deberían ser los adosados. Y estos tres dice que también son en muro, ¿no? Son en muro. Entonces acá deberían estar 8 más los 3, 11. Ya está. Ahí tenemos prácticamente las salidas para alumbrado del primer nivel. ¿Ya? Del primer nivel. Así tendríamos que ir al segundo nivel, ¿no? Al segundo nivel y calcular. ¿Ya? Y calcular. Nos vamos a pasar a ver la otra actividad, o sea que así vamos visualizando. Ahí nos dicen los tomacorrientes, ¿no? Los tomacorrientes. Acá vamos a dejar un espacio. Vamos a dejar un espacio por acá. Ya está. Ahí vamos a colocar las salidas para tomacorrientes. ¿Ya? Las salidas para tomacorrientes. Vamos a ver en nuestro plano de tomacorrientes. Acá están los tomacorrientes. Vamos a ver acá la caja. Es el circuito 04. Tenemos el circuito 05 en el primer nivel como circuitos de toma corriente. El 4 y el 5. ¿Ya? El 4 y el 5. Esta línea punteada en arco nos representa pues que es el circuito de toma corriente. ¿Ya? Sería este, ¿no? Sería este. Ya está. Para el circuito, en el primer nivel, circuito 4, vamos a poner ahí primer piso, el circuito 4, y directamente vamos a colocar la cantidad. Pues, directamente vamos a colocar la cantidad. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? En este circuito 4, ¿no? En este circuito 4. Hay 9 tomacorrientes. Vamos a ver qué características tiene el tomacorriente. Dice que son tomacorrientes doble. 9. Entonces vamos a poner ahí. Circuito 4 acá. Tomacorrientes dobles. Ya está. Vamos al circuito 5. Circuito 5. El circuito 5 tiene esta forma, el tomacorriente. Vamos a ver a qué corresponde. Y corresponde a tomacorrientes dobles también, pero son altos, tienen otra
Otra altura de instalación, nos está diciendo que eso se van a instalar a 1,80 m, mientras que los anteriores se van a instalar a 40 centímetros, ¿ya? A 40 centímetros. ¿Cuántos hay? Hay 1, 2, 3. Hay 3, porque este no tiene la misma simbología. Entonces acá tendremos tomacorrientes dobles también. Tomacorrientes dobles. Y podría poner ahí, por instalación, podría poner acá 4 y 1, ¿no? Fue 4 y 1, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo haga el metrado del conductor, ahí va a haber una variación, ¿no? Va a haber una variación. Son 3 nada más y este sería el cuarto, ¿ya? Y este sería el cuarto. Ahí serán los tomacorrientes de mi primer nivel, ¿no? De mi primer nivel. Ya del segundo piso, por ahora no lo vamos a tocar, sino nos va a faltar tiempo, ¿no? Nos va a faltar tiempo. Listo. ¿Cuál es la siguiente actividad? Nos dice si hay pulsadores, interruptores. ¿Ya? Entonces nos vamos a ir a los interruptores, ¿ya? Salidas para interruptores. Entonces vamos a poner por acá salidas para interruptor. Y vamos a ver, las salidas para interruptor pertenecen a los circuitos de luminarias, ¿ya? A los circuitos de luminarias. Entonces nos vamos acá al circuito 2 y al circuito 3, ¿ya? Y al circuito 1, miren, hay un circuito de luminarias de color azul, otro de color rojo y un circuito de luminarias del color del circuito 3, que prácticamente son las luminarias de emergencia, ¿no? Las luces de emergencia. Ya está. Pero normalmente a veces las luces de emergencia se instalan en tomacorrientes, ¿no? Se cargan con batería, tienen su batería. Bueno, habría que ver qué características tiene esta, que dice luminarias de emergencia. O sea, acá le han hecho un propio sistema para su batería, ¿no? Ya cuando deja de tener la corriente, se encienden estas luminarias. Ya está, vamos a colocar ahí interruptores. Vamos a poner acá circuito 2. Interruptor. Estos interruptores pueden ser dobles, pueden ser simples, dobles y triples, ¿no? Incluso acá pueden ver, ¿eh? Interruptores simples de uno solo, a dobles, 2S, ¿no? Y acá triples, ¿no? 3S, ¿no? 3S. Entonces, eso habría que separarlos. O sea, si yo tengo acá, tendríamos salidas para interruptores, y acá colocamos salidas para interruptores simples, ¿no? Simples por acá ya tendremos salidas para interruptores dobles. Entonces, dependiendo las características, yo voy a colocar, y si es necesario, colocaré por acá triples, ¿no? Colocaré acá salidas para interruptores. Ya está. Vamos a ver si en el circuito 1 hay simples, dobles o triples. Entonces acá está el circuito 1 y venimos por acá y vemos que hay un simple, ¿ve? Va 1, creo que ahí lo podemos ver. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y es simple nada más. 7, 8 con el de acá. El de acá ya es doble. El de acá ya es doble. Y esto sigue por acá hasta acá. 8 hay. 8 simples. 8 salidas para interruptores simples acá. 8. Y dobles
También voy a poner acá circuito 1, hay 2. Aquí hay 2 porque acá hay uno. Este pertenece al circuito 1 y acá está el otro doble. Este pertenece al circuito 2. Ya está. Y así puedo hacer el circuito 2. Pondré acá circuito 2, interruptores. Vamos a ver si hay simples en el circuito 2. Acá está el circuito 2, el que está de rojo. Y tenemos acá un doble. Tenemos otro doble. Tenemos en realidad, todos son dobles. Acá también dobles. No hay simples. Solamente hay, todos son dobles. Y hay 1, 2, 3 y 4. Entonces, esto pasaría para acá. Bueno, para acá. Y acá serían 4. ¿No? Esta es lo que esto es lo que se va a ir realizando en realidad. El circuito 2 no hay simples. Ya está. Listo. Y te vas al segundo nivel y vuelves a verificar de esa forma. Esto quiere decir que es simple, ¿no? Estos subíndices es prácticamente la luminaria que está encendiendo, ¿no? La luminaria que está encendiendo. Acá dice que hay doble, ¿no? Un interruptor doble, tiene 2 botones. Uno de esos botones enciende la luminaria I y el otro botón enciende la luminaria J. Lo usual es que cuando se instale, se coloque para el botón superior la luminaria que está más cerca. Y para los inferiores se coloca la luminaria que va a encender pero que está más lejos. ¿Ya? Que está más lejos. Listos, hasta ahí. Entonces vamos viendo el otro. Estamos acá en interruptores. Y lo siguiente que vamos a ver, hay dobles. También puede haber interruptores de conmutación, ¿no? Que son de 3 vías. En realidad hay de una vía, de 2 vías, de 3 vías, ¿no? La de 3 vías son esos interruptores que encienden la luminaria en la parte inferior, pero también en la parte superior, si estamos hablando en el caso de una escalera, ¿no? Encienden y apagan. Conmutación. A ver, vamos a ver si hay por acá conmutación. Debería estar por acá por la escalera, ¿no? Y dice acá circuito de conmutación. Va por el muro con tubería de 3/4, dice. ¿No? Y bueno, no le ha puesto nombres, solamente lo ha renombrado como esto, ¿no? A esto le llama conmutación. Es decir, que acá hay uno y debería verse en el segundo nivel. Acá en el segundo nivel dice que va a encender esto y esto, ¿no? Es lo que se entiende. Enciende A y B, ¿no? Enciende A y B. Y acá está, ¿no? Y le ha puesto una C, ¿no? Le ha puesto una C para decir que es conmutación. Bueno, eso es lo que yo entiendo. También lo pueden ver así, cuando sea de un pulsador, puede decir un circuito simple. Bueno, se enciende a la luminaria A y este es de 3 vías, ¿no? También de esta manera. Pero acá le han puesto una C, un poco raro, pero lo que representa. Entonces vamos a ver acá interruptores triples. Acá vamos a poner salida para interruptores de conmutación. Ya está. Ya está. También hay que metrarlo. Hay que ver a qué circuito pertenece, en qué nivel está y se coloca por acá la cantidad. ¿Ah? La cantidad.
y se va metrando, ¿no? Yo creo que por acá, a ver, vamos a abrir este Excel. Vamos a ver si está igual o está distinto. Entonces es parte de la planilla que se encuentra en el expediente. Ya te da un alcance, pues te da un alcance. Es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Simplemente está metrando uno por uno. Uno por uno está metrando. Así que vamos a seguir elaborando. Ya está. ¿Qué más nos dice el reglamento? ¿Qué más nos dice el reglamento? Nos dice también que debo metrar si hay intercomunicadores, ¿no? Si hay salida de señales débiles como data, ¿no? Si hay cables TP, ¿no? Para esos cables de señal de información. Si fuera una vivienda, también estuviera los cables coaxiales, ¿no? Los de TV. O ya sería pues otro tipo de cable. Muy bien, para poder acceder al curso completo, a los materiales y a la certificación, puedes comunicarte al 951-428884 o también al 930-627-791. Estos son los números de WhatsApp, ¿no? O también vía telefónica aquí en Perú. Si estás fuera de Perú, debes de poner el prefijo más 51 a través del WhatsApp, ¿no? Y los siguientes números para que te puedas comunicar. Por otro lado, también te invitamos a visitar nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas consultar otros cursos que tenemos en las diferentes categorías, aquí en el menú cursos. Puedes observar las diferentes categorías que tenemos en administración, arquitectura, carretera, civil, construcción, contabilidad, minería, obra, recursos humanos, tecnología, seguridad, entre otros, ¿no? Así que puedes filtrar los cursos que tú desees en gestión pública, para este ejemplo, como diploma, tenemos como diploma, como curso corto, como diploma de especialización, que son cursos más completos también, ¿ok? Y por otro lado, el curso está habilitado para que puedas comprar en línea, ¿no? Aquí puedes comprar, puedes pagar con tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, válido para Perú, Yape o Plin también, ¿ok? De igual manera, si deseas el certificado físico, puedes habilitar y te enviamos el certificado físico, es válido para Perú. Si estás fuera de Perú, el certificado viene ya con el certificado digital y es válido para cualquier concurso público, ¿no? O privado, cualquier convocatoria de trabajo. Rellenas tus datos, ¿no? Ingresas tu cuenta, tarjeta de crédito e inmediatamente el sistema va a procesar y podrás ingresar al aula virtual de manera inmediata para que puedas visualizar tu curso y obtener tu certificado. ¿Sí? Bien. Cualquier consulta y o duda que puedas tener, puedes comunicarte nuevamente aquí. Mostramos los números de WhatsApp en la parte inferior de nuestra página web. 951-428-884 o el 930-627-791. Ahí está nuestra página web www.encap.edu.pe para que puedas capacitarte y certificarte desde tu casa.